su palabra, nuestro alimento diario. Dulce como la miel, verdadera y poderosa. En ella hoy encontrarás su propósito y sus planes de bien para ti. Estás en el lugar donde te conviene estar. Bienvenido a Casa del Padre. Bendiciones, mis hermanos. Hoy hablaremos de algo emocionante, que es parte de la estructura del programa, del plan de Dios para bendecir nuestras vidas, y es lo que nos hace verdaderamente adoradores. Y tiene que ver con nuestra fidelidad al Señor. Esta noche hablamos de mejorar en nuestra fidelidad como adoradores de Dios. Déjenme comentarles primero algo del Antiguo Testamento, porque ahí está básicamente la base de estas cosas. En el Antiguo Testamento hay varias maneras en que la gente adoraba. Hay sacrificios y ofrendas específicas que formaron un patrón de adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Estas formas eran formas únicas, originales, que venían de Dios y no de la mente de los líderes humanos que había. Y en esta noche vamos a tratar por lo menos de hablar de tres cosas que son las cosas básicas, y nuestro propósito es que mejoremos en nuestra fidelidad a Dios. Una de estas tres cosas o tres aspectos que formaban este patrón maravilloso de Dios, una triada que no puedes desechar ninguna. Tienen que estar las tres en la vida práctica del pueblo y del creyente de hoy. Así que en el Antiguo Testamento Dios da una triada maravillosa para esto, y uno de ellos es el diezmo. La palabra diezmo significa la décima parte de nuestros ingresos o productos, y que esa décima parte se saca, se toma y se entrega a Dios como un acto de reconocimiento y adoración a Dios, como el gran proveedor, como que todo lo que hemos recibido de su mano Él es. Entonces el diezmo es un reconocimiento, sacar la décima parte y dársela a Dios. La primera vez que vemos el diezmo es cuando Abraham, en el libro de Génesis, saca el diezmo y se lo entrega a Melquisedec. Estamos hablando de Génesis. Y más tarde, Jacob, igual en el libro de Génesis, más adelante, Jacob hace un pacto donde menciona el diezmo como una práctica de reconocimiento de la provisión de Dios. Todo lo que necesito como ser humano, si tú me lo das, el diezmo apartaré para ti. Y entonces en esta vida práctica de los patriarcas, esta vida de pacto con Dios, donde Dios es el proveedor y ellos cumplen reconociendo la provisión de Dios a través del diezmo, de apartar el diezmo y entregarlo a Dios a través de los sacerdotes. Entonces más tarde, cuando viene Moisés hace del diezmo una institución como parte de la ley.
en el libro de Levítico, y ahí aparece en Deuteronomio, y bueno, hay un pacto institucional donde el diezmo se espera que todo el pueblo de Israel diera su diezmo. Es semejante a los tributos que cobran los estados de los países. Así que este diezmo se daría a los sacerdotes, también se distribuiría y se haría llegar a los que no tenían hogar, se ayudaría a la viuda, al huérfano. Todos estos diezmos se administrarían en la casa de Dios. Y bueno, cuando el pueblo fallaba, se volvían duros de corazón y dejaban de confiar en Dios. Entonces los profetas venían y reprendían a Israel. Los reprendían por la dureza de su corazón, por su falta de amor a Dios y porque abandonaban el sistema de provisión y bendición de Dios para que el pueblo caminara armoniosamente y no hubiera falta de nada a nadie del pueblo de Dios. Porque Dios crea este sistema para que los sacerdotes tengan suficiente, para que los que necesitan tengan suficiente y para que su pueblo sea bendecido sobreabundantemente. Entonces el diezmo era sumamente importante. Estaban también las ofrendas voluntarias. Las ofrendas eran las ofrendas generales que el pueblo de Dios daba de manera voluntaria. Ahora, en la ley, la ofrenda voluntaria tenía ya cierta estructura, ya estaba legalizado todo y habían formas. Por ejemplo, podía ser un toro, una oveja, una cabra, pero todo eso tenía que ser sin deformaciones, sin defectos, y no debía haber sido comprado a ningún extranjero. La ofrenda debía incluir harina mezclada con aceite, con vino, y las cantidades eran variadas. Así que podía ser sacrificado un toro, un cordero, darse como ofrenda. Y esta ofrenda que se daba debía darse en un lugar que Dios hubiera elegido. No en un área donde otra gente, otra religión, otros dioses hubieran usado. Dios elegía un lugar único, y ahí es donde se llevaba todo lo que había que darle a Dios, porque eso tenía que ser apartado. No era una práctica común, era una práctica única y exclusivamente de su pueblo. Así que estas ofrendas se entregaban a los sacerdotes en cumplimiento de la ley. La primera vez que se mencionan las ofrendas ya voluntarias es en el libro de Éxodo, capítulo 35. Y Dios había dado instrucciones de cómo se construía el tabernáculo, y Moisés le anunció al pueblo todo lo que se necesitaba para la construcción del tabernáculo. Y el pueblo respondió. Oiga, el pueblo respondió a este proyecto de construcción según como eran conmovidos en su corazón, y trajeron joyas preciosas, trajeron pieles curtidas, hilo fino, trajeron plata, bronce, madera, especies, aceites, bueno, todo lo que se requería
Y Éxodo 35, 29 dice que todo fue donado como ofrenda voluntaria al Señor. Aleluya. Así que en este mismo espíritu, cuando Salomón va a construir el templo a Dios, David promueve unas ofrendas voluntarias. Y el pueblo responde y traen tesoros, traen oro, plata, etcétera. Hacen una ofrenda voluntaria de todo su corazón, de abundancia. El pueblo fue generoso a la hora de ofrendar a Dios. Ofrendas que delante de Dios son de olor fragante. La tercera cosa, para no ocupar más tiempo, que vemos en el Antiguo Testamento entre lo que Dios establece, son las primicias. Las primicias. Y las primicias se centran en la vida del pueblo de Israel, que era un pueblo básicamente agrícola. Y entonces Dios llama al pueblo a traerle el primer producto de sus cosechas. Y a esto se le llamó la primicia de las cosechas. Y esta era para demostrar su obediencia, su reverencia a Dios. Y también era para demostrar que confiaban en que Dios proveería suficientes cosechas para alimentar a su familia, que les daría las lluvias que se requerían a tiempo para que ellos puedan cosechar abundantemente. Las primicias también traían la promesa, junto con los diezmos, de alejar a los salteadores, a los que vivían a costilla de otros pueblos y les robaban las cosechas. Todo eso Dios les prometía: yo les voy a guardar. Nadie va a robar vuestras cosechas. Tráiganla. El libro de Levítico 23:10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavella por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. También el rey Salomón en Proverbios 3:9 decía: honren al Señor con sus bienes, con las primicias de todos sus frutos. Las primicias debían ser llevadas a los sacerdotes del templo. Nada podía cosecharse, nada podía ser cosechado hasta después de que se presentaran las primicias. Tú tienes todo el campo, pero no se mueve nada. Primero se sacan las primicias y se llevan delante de Dios. Las primicias eran como una inversión para su futuro de provisión y de abundancia, para que Dios bendijera todo lo que viene después. La primicia liberaba y bendecía todo lo demás. La primicia era de todas las clases de lo que ellos cosechaban. Por eso es que dice la escritura en Ezequiel 44:30: también darás al sacerdote las primicias de tu masa para hacer reposar la bendición sobre tu casa. Primicias de animales, primicias de cosechas, primicias de todo, de tu aceite, de tu vino, primicias de todo. Y mire qué promesa tremenda: para hacer reposar la bendición sobre tu casa. ¡Qué promesa tan gloriosa! La bendición reposando sobre tu casa. Y la promesa de abundar tus graneros y tus viñedos. Va a rebosar la bendición. La primicia desata toda esa gloria
de bendición que va a reposar sobre tu casa. Las primicias. Los primogénitos, por ejemplo, la idea de los primogénitos estaba estrechamente asociada a la idea de las primicias. Porque los primogénitos eran las primicias. Las primicias pertenecían al Señor y estaban dedicadas a Él. O sea, los primogénitos eran los primeros frutos del vientre materno. Esos primeros frutos que nacían eran del Señor. Las primicias son de Dios. Así que cuando tú tengas una primicia, corre a entregarla al Señor, porque las primicias son de Él. Bueno, con este contexto corto o largo del Antiguo Testamento como fundamento, vamos al Nuevo Testamento y hablemos un poco del carácter de la ofrenda en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos mejorar en nuestra mayordomía, mejorar en nuestra fidelidad si entendemos el principio de la ofrenda. Mire, el ejemplo más conmovedor de la ofrenda está en la venida, la vida y la muerte en sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la ofrenda más gloriosa, la ofrenda de la propia vida del Salvador Jesús. Y aquí quiero decirte algo importante. Toda ofrenda, oye esto, toda ofrenda debe hacerse a la luz del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cualquier ofrenda que no provenga de ese espíritu de sacrificio no está en el espíritu del Señor. La ofrenda es una dedicación. Cuando llega el momento de la ofrenda, tú tienes que entender que esa ofrenda que vas a dar es una ofrenda de ti mismo, es parte de ti. Esa ofrenda no está separada y no es independiente de ti. Da una ofrenda y dala a la luz del sacrificio de aquel que dio su vida. Cuando yo doy mi ofrenda, estoy pensando en la ofrenda que Él dio, su vida. Y entonces tengo que dar mi ofrenda con temor, con reverencia y con adoración a Dios. Tú diste tu vida en ofrenda por mí, y esto representa parte de mi vida. Y la doy en ese sentido. Tiene que haber un contexto de sacrificio en la ofrenda, de adoración. Aleluya. Y entonces esa ofrenda será de olor grato. Mira, en 2 de Corintios 8, tú ves a Pablo llamando a la iglesia de Corinto a ser generosa. Una característica de la ofrenda a Dios es que debe ser generosa. Y Pablo elogia a las iglesias de Macedonia por su ofrenda de sacrificio, su ofrenda en el contexto del sacrificio de Jesús en la cruz. Y entonces nos muestra un modelo de ofrenda. O sea, la ofrenda es un derramamiento. La ofrenda es una entrega y una respuesta al evangelio desde la perspectiva de Pablo. No es una limosna, no es hay que dar dinero, no. Sino que la ofrenda comienza con el mensaje del evangelio. Los macedonios, dice Pablo, cuando dieron su ofrenda, se dieron a sí mismos. Dar la ofrenda es darnos a nosotros mismos, primeramente al Señor. Versículo 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
Ve, aquí los motivos de la ofrenda son importantes. La ofrenda nunca más debe ser igual después de que escuches esto. Si el corazón no está con el Señor, entonces la ofrenda, no importa la cantidad o el tamaño, pero si la ofrenda está desde el concepto de darse a sí mismos, entonces la ofrenda es válida, es grande. Aleluya. Porque parte de la grandeza y de la generosidad del corazón. Wow. La ofrenda es un cántico. Es un cántico que sale de tu corazón y es un cántico de acción de gracias. De acción de gracias, ¿por qué? De acción de gracias por la salvación. De acción de gracias por el sacrificio de Jesús. Así que la ofrenda debe ser un acto de adoración en agradecimiento por lo que Dios ha hecho. O sea que aquí la etiqueta no importa. Aquí lo que importa es el corazón agradecido. Cuando das tu ofrenda y te das a ti mismo generosamente. Aleluya. Esa ofrenda tiene un alcance increíble, porque depende de la calidad de tu corazón al dar esa ofrenda. Las cantidades no importan. Hay gente que puede dar 10,000, 15,000, 20,000 pesos, pero no desde su corazón. Esa ofrenda no vale nada. No vale nada. Es como los que traen ofrendas que no valen nada. Recuerdo una vez cuando una persona de repente se asomó y traía un ramo enorme y lo puso en el altar de la iglesia. La persona que viene, estoy agradecida y quiero dar este ramo al Señor, y lo puso en el altar. Y de repente, quién sabe de dónde, vino una ráfaga de viento que arrojó ese ramo lejos y fuera del altar. Cayó ahí abajo del altar. ¿Y sabe qué? Todo el mundo entendió que ese viento representaba el rechazo de Dios de esa ofrenda desagradable, que no venía de un corazón bueno, no venía de un corazón agradecido, del corazón de un adorador. No importa lo que traigas, si no está acompañado de tu corazón, es vano, es frío, es muerto. Aleluya. Tenemos que empezar a conceptuar nuestra ofrenda desde la perspectiva del Cristo que se dio a sí mismo como ofrenda agradable a Dios. Tu ofrenda debe ser así, generosa, agradecida. Es la ofrenda que viene de la gratitud por la gracia recibida de Dios. Si tú ves en el libro de los Hechos, donde la Escritura habla en sus primeros capítulos de Bernabé, cómo Bernabé y otras personas vendían sus tierras y las ponían a los pies de los apóstoles para que se usaran para el avance de la predicación del evangelio y las necesidades que habían. La gente ponía su capital, ponía su vida delante del Señor. Se sacrificaban, eran sacrificios de olor fragante. Sin embargo, no todos. Usted puede ver a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira trajeron su ofrenda, pero no una ofrenda que provenía de un corazón generoso. No era una ofrenda que expresara gratitud a Dios. Era una ofrenda mala, era una ofrenda de mentira, era una ofrenda de engaño al Espíritu Santo.
Y de la misma manera en que este viento recio sopló sobre ese arreglo desagradable, por más grande y fabuloso que se viera, Dios dijo: no lo quiero, y de un manotazo lo arrojó de su altar. Así cayeron muertos estos engañadores. El Espíritu los reprendió y arrancó el espíritu de ellos, y cayeron muertos. Porque la ofrenda es algo que no puede tomarse a la ligera. Necesitamos tener el principio fundamental. Podemos mejorar como gente fiel que ofrenda a Dios. Claro que podemos mejorar. Si entendemos este concepto, nunca más daremos una ofrenda con desdén, creyendo que porque damos algo, ya por default es agradable a Dios. No. Ahora, vamos a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy ha cambiado un poco con respecto a estos conceptos. Y en la iglesia de hoy damos estas tres cosas igual. Damos ofrenda, damos diezmos y damos primicias. La ofrenda, cualquiera da ofrenda. O sea, no importa que no se ha convertido a Cristo. Cualquiera que llega a la iglesia puede dar ofrenda. Hay unos que ni siquiera dan ofrenda. Solo entran, ocupan una silla y de la silla no se mueven. Y cuando pasa el ofrendero, con desdén lo miran y dicen: yo no soy de aquí ni tengo nada que ver, yo solamente vine porque me invitaron. Sin compromiso, sin nada. Hay otros que por compromiso, porque vinieron con alguien y piensan: oye, está pasando esto de la ofrenda. No quiero quedar avergonzado, que me vaya a ver y me pregunte: oye, ¿por qué no diste? Y sacan alguna cantidad y la ponen ahí. Pero la ponen simplemente por ponerla. Y se llaman ofrendas. Y alguien le puede preguntar: ¿dio su ofrenda? Y dice: sí di mi ofrenda. Pero no sabe ni siquiera qué es ofrenda. O sea, no tiene un principio eterno. No conoce nada de ello. Solamente ve que todos dan y también da un poco. Y como está aquí, se compromete porque está, pero sin entender el porqué. Necesitamos mejorar. Y para mejorar necesitamos repasar ese principio. Dar es sacrificio, es acción de gracias, es honrar a Dios. Es que esa ofrenda tenga olor fragante. Tienes que entender lo que tenga olor fragante delante de Dios. Ahora, diezmar, para mí diezmar es de un más alto nivel. Porque si la ofrenda, cualquiera puede dar ofrenda, si quiere, si no quiere, pues no da. Pero diezmar, no se puede esperar que una persona visitante diezme o algo así. Porque si ni siquiera puedes esperar que ofrende, mucho menos que diezme. Entonces, cuando se diezma es porque hay un mayor compromiso y hay una mayor fe en Dios. No cualquiera diezma, y no va a diezmar porque no tiene fe en Dios. Y la gente que no tiene fe en Dios confía en el dinero que tiene. Es una pena que nos llamemos creyentes y no diezmamos. ¿Somos creyentes de qué? ¿De Dios? No somos creyentes de Dios. Somos creyentes de nuestro dinero. Porque si creyéramos en Dios, diezmaríamos. Porque el diezmo te distingue como un hijo de Dios obediente, que le cree a Él y que espera su provisión y la protección de sus recursos para su familia. Necesitamos mejorar en esa fidelidad.
Necesitamos entenderla. Y otra cosa que necesitamos entender a la hora de diezmar, para que no venga cualquiera a engañarnos y a decirnos: el diezmo ya no tiene que darse ni hacerse porque ya no estamos en el Antiguo Testamento. No, nosotros diezmamos bajo un nuevo sacerdocio, un sacerdocio de fe y de gracia. ¿Y de dónde lo aprendimos? Lo aprendimos de Abraham, no lo aprendimos de Moisés. Moisés enseñó la ley, instituyó los diezmos, etcétera, etcétera. Y cuando terminó la ley, se terminó todo este tipo de prácticas desde la perspectiva de teólogos y de gente dura de corazón. Pero nosotros no diezmamos según la ley de Moisés. Nosotros diezmamos conforme al ejemplo que dio nuestro padre en la fe, que es Abraham. Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote de otro orden, del orden de Melquisedec, precisamente del cual Jesús es sumo sacerdote. Y en Hebreos 7:8 dice: aquí ciertamente hombres mortales reciben los diezmos, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Este es Jesús, nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando nosotros diezmamos al rey, diezmamos al sumo sacerdote. Aquí lo entregamos a hombres mortales, pero ahí lo recibe el Señor. Somos imitadores y seguimos el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. No seguimos el ejemplo de Moisés, seguimos el ejemplo de Abraham. Así que todos debemos diezmar, pero por la razón correcta. No venir cualquiera a engañarnos, a decirnos cualquier cosa que no entiende. Diezmamos por fe. Ahora, la última parte, las primicias. Las primicias son acciones muy poderosas y de una fe práctica mayor que cualquier otra, porque en la primicia se da todo. La primicia se saca y se da toda tal y como es. Si tengo una primicia de vaca, es toda la primicia, no es el diezmo, ni es una ofrenda, es la primicia. ¿Cuánto vale esta primicia? Se vende o se trae tal como está, pero se entrega totalmente. Hoy damos el primer salario de un nuevo trabajo como nuestra primicia. Hoy damos el diezmo de nuestros animales como una primicia. Hoy damos el diezmo de la venta en un nuevo negocio. Y el otro día, mientras estábamos en nuestra reunión de finanzas, estábamos sacando los sobres y había un sobre que decía: primicia de guineo. Y digo: mira esta primicia de guineo. Quiere decir que alguien vendió guineos y todo lo que vendió de los guineos lo dio de primicia. ¿Y por qué lo dio? Lo dio por fe, lo dio para reconocer que el Señor es primero en todo. Y lo dio porque sabe que la primicia tiene un poder liberador y un poder de vida para todo lo que viene de esa primicia. Todo lo que está detrás de esa primicia que acaba de darse se desata, se libera, se llena de júbilo por causa de la primicia. Y la primicia es el principio del poder vivificador de nuestra resurrección. Cuando tú entiendes esto, dices: wow. Pablo dice que Cristo es la primicia que nos vivifica, que nos garantiza la resurrección. Yo tengo una confianza enorme en la resurrección de los muertos, porque una primicia ya fue dada y esa primicia nos va a vivificar a todos. Cristo resucitó de entre los muertos. Pablo dice: primicia de los que durmieron ha sido hecho. Cristo las primicias, luego nosotros.
la primicia que se dio de Jesús nos va a vivificar a todos. Todos seremos vivificados. Todos saldremos a resurrección de entre los muertos. Porque la primicia ya fue hecha, ya fue dada. Y esa primicia nos ha liberado. Podemos confiar completamente. Así es la primicia. Tu primicia libera todo. Todo lo que posees. Tus salarios, tus negocios, tus animales, tus frutos. Todo es liberado y vivificado por la primicia. Así que, amados, termino invitándolos a mejorar nuestra fidelidad, mejorar nuestra vida como hijos de Dios. Todas estas prácticas que hacemos que tienen que ver con el dar a Dios, tienen que ser dadas desde el principio de adoración, de acción, de gracias, de fe, de obediencia y de seguridad de que así reposará la bendición de Dios sobre nuestras vidas y nuestras familias. Un pueblo bendecido, un pueblo en abundancia, un pueblo que honra a Dios con sus primicias, que lo honra con sus diezmos y que le agradece y le adora a través de sus ofrendas. Mejora, sea un mejor creyente, un mejor hijo de Dios. Sé su pueblo. Padre, gracias. Te bendigo y bendigo a todos los fieles. Bendigo a todos aquellos que viven la verdad de la fidelidad a tu nombre, Señor. Hay mucha gente que como Simón, que como Ananías, como Zafira, viven en la mentira, pretendiendo hacer cosas que no son de la generosidad ni de la acción de gracias de sus corazones. Te pido que este pueblo sea un pueblo genuinamente agradecido, que entiende y que todo lo que hace, lo hace para la gloria de tu nombre. Prospéralos, prospéralos en todo, y que tu gloria, tu bendición repose sobre sus hogares, sobre su familia, sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like. Y recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Y recuerda que cada miércoles habrá nuevas enseñanzas para ti a partir de las 7:30 de la noche. Y podrás visitarnos en nuestros servicios presenciales en el domicilio y horarios que aparecen aquí abajo. Gracias y bendiciones.